Gracias por continuar con Uno más Uno. Tenemos aquí, como lo anunciamos, a Minú Tavares Mirabal, quien es una mujer de armas a tomar, dice. Bueno, qué ustedes bueno se que las te- arreglaron hoy para no quedarme aquí. Qué bueno que esté aquí. Encima, ¿Cómo anda? ¿En qué está directamente. en qué está la vicepresidenta de Alianza País? Ah, muy bien, trabajando. ¿Cómo andan ustedes? Andamos trabajando, bueno, mucho con el partido. Estamos participando en el diálogo nacional que ha convocado el gobierno. Y bueno, y también, como conversábamos hace un minuto, pues yo trabajo también en el museo, en la Casa Museo. Estamos haciendo un gran esfuerzo para actualizarlo, para renovarlo, para recuperar la biblioteca y ponerla al servicio no solamente de la provincia, sino del país y de la región, con temas muy puntuales relacionados con la historia que da lugar a la existencia del museo, es decir, la lucha, la resistencia, la lucha por los derechos humanos, por la democracia, la lucha de las mujeres, en fin, con todos esos temas. Así que estamos trabajando con eso también. Ustedes dieron un palo con el diputado Horacio. José Horacio. José Horacio. Sí, el más votado. No, de la pero y nos sentimos muy uno. orgullosos de que él es amigo de mucha gente. Sí. Sí. Y parece que ha encarnado el sentimiento de un segmento importante de la juventud. Ha tenido un papel extraordinario. Bueno, yo creo que podríamos señalar que su elección en la República Dominicana es histórica, marca un antes y un después, porque es la primera vez en las elecciones al Congreso que un partido minoritario sin alianzas es capaz de sacar un diputado en esas condiciones tampoco. No, ya antes Alianza País lo había hecho. No, con Fidelio. pero había hecho por acumulación de votos. Sí, claro. a nivel Pero ya eso era un hecho histórico porque no lo habían logrado los partidos pequeños. Bueno, porque acuérdate que se nuevo, hizo era una una figura ley. nueva, No, que cuando se hizo la ley por primera vez para regular el tema de los diputados nacionales, los partidos mayoritarios en ese momento, que eran los mismos que son ahora, aunque llevaran otros nombres, se las arreglaron para repartirse también esos diputados nacionales y cambiarle el sentido a la disposición que crea la figura del diputado nacional. Pero es por acumulación. Pero a lo que yo me refiero es yo sé a lo que te refieres. Con el voto directo. Con el voto directo en un territorio específico, ir sin alianzas y ganar una representación como el más votado, además, y ser el más votado por demás. Claro. Eso es un hito. Podría decirse, y con todas las deficiencias, debilidades graves que tiene el sistema electoral y en la República Dominicana, porque también hay que reconocer que Alianza País tiene un diputado directo, tiene un diputado local como José Horacio, también tiene otro diputado que es un diputado nacional, que es Pedro Martínez, pero un diputado elegido directamente. Fue posible porque se hizo un trabajo para defender el voto. Y esas son las deficiencias de la democracia, de las que no podemos dejar de hablar, menos en estos momentos también en que estos temas están sobre el tapete y que se está nuevamente hablando de reformar las leyes y hasta la Constitución de la República. El tiempo le ha dado la razón a ustedes con los filtros que ponen para las candidaturas a diputaciones, incluyendo pruebas de doping y además el compromiso que sé que hacen sus candidatos y candidatas de manera adelantada, de comprometerse a renunciar a los llamados barrilitos, cofrecitos, fondos de gestión social, etcétera. Y también con el tema de la narcopolítica, Minú, tú que tuviste en el Congreso tanto tiempo, ¿cómo ves estas revelaciones ahora que hace el Ministerio Público de que tenemos ya no incidencias, sino representantes directos de esto? En la pregunta hay varias aristas importantes de tocar. Una,
yo no me lo pregunto, me lo pregunté y me lo sigo preguntando de qué sirve un tal prueba antidoping. Para nada, porque además tampoco hay ningún control para que eso sea pues simplemente encarecerle la política y las posibilidades a las candidaturas que no son de dinero. Eso no es ninguna garantía de nada. Por demás, eso ataca en todo caso no al narco, sino al consumo. La depuración de los candidatos sí podría ser importante. Pero la depuración, y eso lo tiene que hacer la Junta Central Electoral. Y esta vez es no evidente que no lo hizo. Porque además, yo no sé si ustedes se acuerdan, el rumor que había en el país. Que, bueno, parece que hay problemas con el... Pueden seguir hablando. El rumor que había en el país. El rumor que había en el país. Perdón, estos son gajes del oficio. Nosotros aquí estamos acostumbrados a tener variación y no desconcentrarnos, pero sí. Entonces, el rumor que había cuando estaba el proceso de escoger los candidatos era de que no era que los narcos andaban detrás de las candidaturas, era por ejemplo que el PRM andaba detrás de los narcos para que fueran candidatos, porque el problema era buscar candidatos que tuvieran dinero. Y ese fue un criterio que se impuso en ese partido, por ejemplo, y ahí están viéndose los resultados. O sea, entonces ahora uno se pregunta hasta dónde no eran ciertos esos rumores que recorrieron todo el país. Y en todos los lugares a donde esos candidatos que ahora están siendo sometidos, investigados y sometidos, eran los que estaban involucrados en los rumores. Eso se sabía. ¿Qué hizo la Junta Central Electoral al respecto? Nada. ¿Qué hizo? Nada. Entonces, esos son temas que evidentemente tienen que ser tratados de otra manera. Y está relacionado el tratamiento que se dé y la posibilidad de superar eso con la revisión de las leyes electorales y de partidos, que fueron leyes que también fueron aprobadas no para fortalecer la democracia, no para mejorar la política, la representación en la República Dominicana, no. Fueron leyes que, a pesar de que se había llegado a muchísimos acuerdos, búsquedas de consensos, propuestas para que esas leyes primero se aprobaran y después que fueran buenas leyes, terminaron siendo unas leyes que las consecuencias también las estaremos pagando durante mucho tiempo y que el Tribunal Constitucional se encargó de que no quedara ninguna duda. Pero bueno, si algo revela esta situación de que no podían servirse y hacerse ese traje a su propia medida el PLD y el PRM, que fue lo que hicieron aprovechando las mayorías que tenían y que siguen teniendo en el Si algo demuestra toda Nacional. esta situación es la necesidad que tiene este país de regular el financiamiento de los candidatos y los partidos, porque hasta ahora no hay ningún freno. Y hay partidos y candidatos que aceptan dinero de donde venga. No hay ningún freno, no hay controles, no hay un órgano que se encargue de aplicar correctamente la ley. Y ahí está, para muestra, el botón con el tema del transfugismo. O sea, ¿qué pasa con el transfugismo en la República Dominicana? A pesar de que se incluyó en la ley, en esa deficiente y antidemocrática ley. Y sin embargo, ¿cómo se aplicó la ley? Ahí está el caso de Leonel Fernández. O sea, Leonel Fernández participó en una competencia interna en su partido, no salió electo y denunció el fraude, no le dieron ganancia de causa, no dijeron usted tiene razón, hubo fraude contra usted, no. Él se fue y participó como candidato por otro partido y la Junta lo aceptó. Entonces, esas son exactamente las razones, o como se dice popularmente, esos polvos son los que traen todos los lodos que está padeciendo la República Dominicana. Hay un proyecto, parte de esos lodos. Hay proyectos de modificación de esa legislación.
lo ha sometido, lo ha La planteado, Junta. no lo ha sometido todavía, no ha llegado al Congreso, pero lo ha planteado la Junta Central Electoral, que tratan de rectificar muchas de las fallas que tienen las leyes actuales. ¿Qué piensa sobre eso? ¿Ha tenido la oportunidad de verlo? Si nosotros en Alianza País estamos trabajando en el estudio, el análisis y una propuesta con respecto a esa propuesta. No es el único proyecto que está circulando. Hay otro proyecto que está depositado también en el Congreso Nacional, pero ¿Autoridad de quién el otro? Es de Elías Wessing, que en realidad, a lo que yo estuve viendo, lo que hace básicamente es juntar las dos leyes, ponerlas en un solo texto y que mantiene la mayoría de los graves problemas que tenemos en la República Dominicana. Entonces, en esa materia, quiero decir, Ustedes lo están estudiando. Estamos trabajando en una... Ese es uno de los puntos. Estamos trabajando en fijar nuestras posiciones. Ese es uno de los puntos del diálogo. Es uno de los temas que se va a discutir en el diálogo. Y también tenemos nuestras, digamos, nuestras preocupaciones, porque ciertamente se pueden hacer muchos diálogos y después no hacer nada con ellos, o se pueden hacer diálogos y después no respetar los resultados y los acuerdos. Tenemos ejemplo histórico de las dos cosas. Bueno, con respecto a estas leyes, tuvimos esa experiencia precisamente con el PRM. O sea, que aprobó una serie de propuestas y después, como decía hace un rato, se puso de acuerdo con el PLD de entonces, que por cierto, en ese PLD estaba tanto el grupo de Danilo como Leonel, que era su presidente. Entonces, eso es así. Hay otro tema también de diálogo que es sumamente importante y que lo quiero traer a colación porque tiene que ver con otra de las propuestas. Quizás la propuesta central de este diálogo, que es el de la reforma constitucional. Para que no se nos olvide. O sea, recordemos que aquí, entre muchos de los diálogos que hubo, está el diálogo previo a la reforma constitucional de 2010. ¿Y la consulta? Y la consulta ciudadana que se hizo. Y en esa consulta, ¿qué salió? Como una de las propuestas más votadas, más generalizadas, con mayor calado, fue la propuesta de que la reforma constitucional se haga mediante una constituyente. ¿Y qué pasó? Nada, no pasó nada con eso. O sea, no lo incluyeron luego en el proyecto que vino del Poder Ejecutivo que envió Leonel Fernández en ese momento. Simplemente no lo incluyeron. Y en este momento sería importante que retomáramos hay un tema que explica ese tema de la constituyente y de la reforma que tendría que hacerse para incorporarla a través de este Congreso. Hay un tema, Minú, pues, que explica en gran medida por qué ocurren estas cosas. Y es que en el país la mayoría de los partidos se parecen. No hay diferencia. Son casi iguales. Bueno, yo les tengo quejas a ustedes y las he expresado públicamente porque me da mucho dolor cuando los escucho decir todos los partidos están metidos ahí. Yo no dije todo. Y lo que te estoy diciendo no es todo. No, ahora no, en otro momento. La mayoría de los partidos, o los partidos con mayor influencia en la sociedad dominicana, se parecen. Entonces, ha habido una ausencia de una alternativa importante y alternativa con respaldo de la gente. Hay esfuerzos, como el de Alianza País, que marchan a un ritmo, a mi juicio, lento, muy lento. Alianza País ha logrado tener representación congresual, claro. Eso es muy importante, en 2 periodos. Pero al ritmo que lo ha ido logrando, ahora tiene 2, tenía 1, ¿cuántos años tendríamos que esperar para ver una fuerza? Mientras que uno ve la gente que es partidaria de estos cambios que te refieres, un poco dispersa. Te sientes sin opciones electorales. Y la pregunta es, ¿cómo llenar ese vacío? ¿Cómo construir esa alternativa a un ritmo que se corresponda más con las necesidades y los reclamos de la población? Sí. Bueno, yo creo que
tiene mucho que ver también con el sistema, porque tampoco se puede perder de vista que no se compite con igualdad de condiciones, que las reglas están creadas y lo de las leyes electorales y de partidos fue un verdadero escándalo, inaceptable, y que pasó tranquilamente por ahí. Nosotros protestamos como Alianza País, protestamos con todos los abusos que se cometieron, no solamente con la aprobación de la ley, sino luego con la propia aplicación de la ley, porque fue una barbaridad. Importantísimo sería recordar lo que ocurrió en el año, en las elecciones pasadas, que a Alianza País y a Opción Democrática en ese momento que existía se le impidió ir aliados a las primarias y se nos impidió participar en las primarias. Y el propio presidente de entonces de la Junta Central Electoral dijo en un evento público que no, porque esas eran leyes, que eso se había aprobado por los partidos grandes. O que ahora, por ejemplo, los argumentos que se den para estar proponiendo la eliminación del voto preferencial, como se le llama, que es inconstitucional, porque la única forma de voto que establece la Constitución es directo. Claro. Y directo significa votar por el candidato o la candidata directamente. Entonces, mientras tengamos esas es muy difícil. Pero ese es un tema. El otro tema es lo que tenemos que hacer. Yo creo que Alianza País es una alternativa y que tiene que trabajar en la dirección de construir las fortalezas para convertir esa credibilidad que como partido, como liderazgos tenemos en una fuerza electoral. Y eso es el trabajo que nos toca hacer. Hacerlo a nivel de los contactos, a nivel del trabajo personal, territorial y también al nivel de la construcción de opinión y de la participación en las discusiones sobre los escenarios públicos. Sobre los temas que van a cambiar la posibilidad de participar. O sea, porque tú dices, participar en unas elecciones cuando tú no tienes la seguridad de que vas a lograr que los votos que los ciudadanos y ciudadanas depositen por ti sean contados luego y que no sean cambiados, es una tarea absolutamente difícil de alcanzar, pero hay que hacerlo y por eso también hay que dedicarle el tiempo. Un permisito, un minuto para hacer una pausa. Seguimos conversando con Minú Tavares Mirabal, quien es vicepresidenta de Alianza País. Estábamos hablando de los obstáculos que tienen los partidos pequeños de carácter progresista o que se están planteando alternativas al sistema actual de partidario de la República Dominicana, las dificultades que tienen para poder crecer, ascender y llegar al poder. Mencionaba Minú el tema de la legislación actual que discrimina en gran medida y casi imposibilita. Bueno, solamente es requisito para formar un partido aquí. Y Minú lo sabe. Y Minú lo sabe. Con Opción Democrática. Hay que alquilar espacios en todos los pueblos, en todas las provincias. Eso cambió ahora con la ley. Cambió un poco, menos. Igual con el tema de los locales cambió, pero ahora, digamos, tiene otros niveles de exigencia, como que tiene que tener directiva en cada uno de los municipios del país. Pero es lo mismo, es algo parecido, porque el local, bueno, no es lo mismo, son diferentes. No es lo mismo. Pero sigue siendo un obstáculo. En todo caso, sigue siendo un obstáculo, pero de todas maneras, esa medida va dirigida a que los partidos, si quieren tener una representación nacional, pues tengan gente en cada uno de los municipios. Ahora bien, eso es distinto a obligarlos a alquilar un local para que por lo general esté cerrado. Están cerrados los locales de los partidos más grandes y con... Sí, porque la política, el ejercicio de la política ha cambiado mucho. Absolutamente. Y ya los locales no son las referencias más importantes para saber el apoyo. Un grupo de WhatsApp de momento. Que apoye un determinado partido. Pero el otro problema serio es cómo la política se ha convertido también en una actividad mercantil. La gente para participar en las actividades de los partidos hay que financiarla. Ya no hay trabajo, cada vez hay menos trabajo voluntario en los partidos, cada vez la gente espera que le den más
se ha creado una cultura de eso. Minú, ¿cómo afecta esto también la posibilidad de que partidos que lo que hacen es buscar voluntarios Sí. para Bueno, trabajar, puedan crecer? por eso es tan importante que tengamos buenas leyes, leyes que controlen el financiamiento de la política, leyes que pongan topes a lo que se puede usar como gastos en una campaña electoral, tanto por los candidatos y candidatas como por los partidos en su conjunto. Habría que tomar medidas para bajar los costos en esta época de hipercomunicación en la política. Habría que controlar los tiempos de uso de campaña, de difusión de campaña a nivel de los medios de comunicación. Más allá de lo que se está haciendo ahora. No se está haciendo, ¿qué se está haciendo? Bueno, se No hay ha prohibido control. ahora mismo, La fíjate Junta cómo... ayer emitió un comunicado. Bueno, ahora porque no estamos en advirtiendo. campaña. Pero eso es. Pero, espérate, pero eso es distinto. A que cuando llega la campaña, que alguien pueda monopolizar. Al- Sí, ya lo alguien, entiendo. o sea, no solo que un partido pueda sí. monopolizar La todo el publicidad. tiempo de la publicidad a Sí, través sí, de sí. los Porque medios tenga dinero para tradicionales, porque contratarlo. tiene el dinero para hacerlo, Sí, sí, sí. que no se garantice que haya un acceso Ilimitado. democrático Sí. de cada uno de cada una de las propuestas, y eso se logra si tú pones, por ejemplo, una franja. Se puede hacer campaña de tal hora a tal hora a través de la televisión Y el tema, de la radio. un tema Es que no decir, de- hay muchos mecanismos que se han puesto en otros países en funcionamiento y que resultan en que el logro que se tenga es un costo menor de las campañas, de la propaganda, de las campañas políticas, y que eso garantice entonces que se pueda participar. La con campaña igualdad, política, las campañas o electorales están ciertos limitadas. niveles de igualdad. No así el debate, los temas públicos, que Bueno, es abierto, tampoco hay bastante debate amplio aquí. No hay de debate. ideas. Bueno, pero el No tema es también obligatorio. Eso es un tema que hemos estado planteando Claro. desde Alianza País y desde otros partidos también, la necesidad de incorporar los debates obligatorios, Como que en los otros candidatos países y candidatas también. tengan que ir y discutir Claro, presentar entre sus ellos ideas, Sí, sus sí. propuestas. y confrontarlas y someterlas al juicio. Minú, de y los el demás. tema de la dispersión. La dispersión de lo que se consideran fuerzas democráticas alternativas que hay en el país. Nosotros tenemos 27 partidos reconocidos actualmente. De ellos hay 3 que se consideran los dueños de la opinión pública, pero los otros existen, operan. Y dentro de ellos hay algunos con afinidades programáticas bastante claras y sin embargo actúan de manera dispersa. ¿Cómo resolver eso? Bueno, ¿Qué pregunta? mira, no, porque lo que pasa es que esa pregunta de alguna manera está dirigida a lo que es la esencia de la democracia. Por alguna razón esa dispersión existe. Quizás no hay tanta unidad de criterios como se piensa, por un lado. Es decir, quizás las visiones que se tienen son distintas y lo que hay que lograr es que la propuesta alternativa que estamos haciendo nosotros como Alianza País sea una capaz de crecer en el sentimiento, en el aprecio de la ciudadanía. Y eso pues podría dar lugar entonces a arrastrar, digamos, a otros partidos que se identifican en términos generales con lo que, ¿Y qué papel- con lo que qué somos. papel- Ahora bien, nada más para terminar la idea, porque no quiero dejar de decir que yo veo a veces mucha preocupación sobre la cantidad de partidos que hay. Como que ese es el problema. O sea, el problema no es que haya muchos partidos y esos partidos cumplen con las regulaciones que están establecidas en las leyes y en la Constitución de la República Dominicana. El problema es que si no cumplen, luego se establece una discrecionalidad para que permanezcan vivos, porque la ley estableció, esa propia ley que estamos cuestionando del PI al PA, estableció cómo se permanecían con reconocimiento los partidos.
y luego vino la Junta Central Electoral y discrecionalmente determinó que todos iban a seguir manteniendo su reconocimiento, no importa que hubieran cumplido o no algunos de ellos con lo que estipula la ley. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que cuidar. O sea, yo creo en un sistema de partidos que sea abierto para entrar. Usted quiere hacer una propuesta y puede conformar un partido y que luego sea bien firme y bien rígido en materia del cumplimiento de los requisitos que se necesitan para ser un partido. ¿En qué está Alianza País ahora? Alianza País está, ya como decía al principio, estamos trabajando en los temas del crecimiento de la organización, porque eso es lo que nos toca en este momento, del crecimiento, de la conformación de núcleos a nivel nacional, en todos los territorios, del contacto, y yo creo que ya llega el momento de empezar a trabajar en la identificación de cuáles son los candidatos y las candidatas que le vamos a proponer al país para lograr replicar en muchos de los territorios el triunfo que se obtuvo en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Y eso es posible lograrlo si tenemos buenas propuestas, si nos preparamos, si logramos concitar el apoyo y ser atractivos para que los jóvenes, las personas comprometidas, los dirigentes que se han destacado por su trabajo a nivel social o a nivel político en cada uno de esos territorios, entiende que puede hacerlo de otra manera a través de un partido como Alianza País, que es el mejor instrumento, por no decir casi el único, con que cuenta la República Dominicana, los sectores alternativos, los sectores progresistas de nuestro país para representarlo, sin máculas. Ya, y están en todo el territorio ya ustedes. Estamos trabajando, en todas las provincias estamos. Ahora necesitamos estar en todos los distintos municipios, los distritos municipales, en todos los parajes, secciones de la República Dominicana, que haya un buen aliancista, una buena aliancista promoviendo el voto distinto, el voto necesario para que haya un cambio verdadero en la República Dominicana, para que no llenemos el Congreso de gente que está ahí solo porque tenía dinero y que fue buscado y puesto porque tenía dinero para utilizar eso para el lavado de sus propias fortunas mal habidas, y para el desprestigio de la política, que por cierto, con esa discusión que ha habido con respecto al escándalo del tema del caso Falcón y luego de los privilegios que está en el centro del debate, de los privilegios de los legisladores, es importante que lo tratemos y que lo veamos también con una visión quizás más holística, que trate el tema de los privilegios en términos generales, porque los privilegios son odiosos, los privilegios son cada vez más poco aceptados por la ciudadanía, o sea, cada vez resultan más inaceptables, menos tolerables, y entonces esto de las exoneraciones es un privilegio. Irritante. Y que además negocia porque la vende. Bueno, exactamente. Pero tú sabes qué pasa. Y yo voy a seguir en mi cruzada permanente desde hace mucho tiempo de la defensa de la política y de las instituciones de la democracia. Y el Congreso es una de las instituciones de la democracia. Entonces, en la República Dominicana es cierto, y no estoy de acuerdo para nada con esos privilegios ni con otros también irritantes que hay. Con los privilegios no estoy de acuerdo de ninguna manera. Pero no existen solo para el Congreso. Okay. Aquí hay privilegios de exoneraciones para las altas cortes, para las iglesias. O sea, hay privilegios.
Entonces yo creo que en este momento deberíamos propugnar porque se eliminen completamente las exoneraciones de la vida política de la República Dominicana a todos los sectores. Bueno. Que se eliminen completamente. Solamente deberían haber exoneraciones para las ambulancias o para los bomberos. ¿Y para el Estado? No, para la ambulancia y para los bomberos. O sea, es las únicas exoneraciones que podrían y deberían existir, y que cada vez que hablemos de las exoneraciones de los diputados o de los senadores como privilegios, recordemos que también hay otros sectores que los tienen y que son igualmente irritantes, injustificables y que hay que eliminarlos. Se acabó el tiempo, Milice. Excelente. Minú, lamentablemente. Pero ya tendremos otras oportunidades. Sí, claro que sí, claro seguir, que sí. Y vamos a invitar en los próximos días a don Guillermo Moreno, quien es el líder. Le transmitiré Dígale eso, que ese asiento le corresponde ¿Cómo no? a él ahí. Muchísimas gracias a ustedes, amigas, amigos televidentes, por su compañía. Mañana estaremos aquí cerrando la semana. Así que les esperamos.